Bueno, seguimos con el texto de Anderson, seguimos pensando un poco la modernidad, a partir de Berman, pasado por el filtro de Perry Anderson, y vamos a ver ahora, de todas maneras, algunos planteamientos del propio Anderson, porque él va a poner en cuestión algunos consensos, sobre todo, y algunos postulados del propio Berman también. Ahí en la página 5 tenemos, de nuevo, otra vez, parafraseándolo a Berman, la idea de que el modernismo es, por definición, profundamente revolucionario, ¿no? Y esto se desprende de las características que acabamos de ver, ¿no? De estas tensiones fundamentales, de estas contradicciones, pero sobre todo de esta explosión de distintos procesos demográficos, económicos, estéticos también, formales, básicamente. Políticos también, ¿no? Digo, lo que está en el centro de esta idea, porque sobre todo Berman está pensando desde una perspectiva marxista, es que aquello que decía Marx, ¿no? Lo que está en el centro de la modernidad es la burguesía, y la burguesía es la clase más revolucionaria de la historia, ¿no? Avanza destruyendo, ¿no? Caen edificios para nacer nuevos edificios más altos, ¿no? Básicamente es como es la idea de este progreso de ciudades surgidas como por encanto, dice Marx. Bueno, dentro de esta idea aparece la idea de un desarrollo rectilíneo, que es una idea profundamente moderna y que es, creo que uno de los aspectos que más van a ser revisados, tanto por distintos teóricos y sobre todo por lo que luego vamos a pensar como posmodernismo. Vamos a ver que es un concepto problemático el de posmodernidad, porque también lo es el de modernidad, ¿no? Digo, son conceptos contradictorios, conceptos que incluyen estas tensiones paradójicas al interior de su propio enunciamiento, ¿no? Entonces, quiero decir, de todas maneras, esta idea de un desarrollo rectilíneo, la idea de progreso que veíamos, de desarrollo del comienzo, bueno, va a ser revisada, sobre todo a partir de la caída de los grandes relatos, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver bien. Esta idea de un desarrollo rectilíneo, yo creo que tenemos que revisarlo en nuestros propios términos, y Anderson lo va a hacer también en los suyos propios. Ahora lo vamos a ver. Dice el texto, la idea de modernización implica una concepción de desarrollo fundamentalmente rectilíneo, ¿no? Dice, una mera sucesión cronológica de lo viejo y lo nuevo. Esta es, por supuesto, una descripción correcta de la temporalidad del mercado y de las mercancías que circulan por él. Otra vez, la idea de base y superestructura. El capitalismo propone esta idea de desarrollo y las expresiones superestructurales lo replican, ¿no? Básicamente esta sería la idea. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es poner un poco en cuestión esta idea, sobre todo a partir de pensar la posmodernidad como una reescritura de la modernidad, ¿no? Esta es una idea de Lyotard. Lyotard así piensa la posmodernidad, como una reescritura, un remix, podríamos decir, de una etapa que aparecería como supuestamente superada. Bueno, para nada. Por eso, notas de la unidad cero, todo el tiempo pensar en términos de una relación dialéctica, ¿no? Entre lo viejo y lo nuevo, no de sucesión. No es que estamos de un periodo que va quedando viejo y pasamos a un periodo que aparece como la novedad. No, la novedad en el momento posmoderno es en gran medida volver a visitar el pasado, ¿no? Entonces, recuperar esos lenguajes, pasarlos por un tamiz de estos procedimientos, del pastiche, de tratar de darle sentido, un nuevo sentido a lo viejo, a lo ya efectuado, a lo ya establecido en un momento que aparentemente es un momento anterior. En esta línea de poner en cuestión este concepto aparece en la página 6 Anderson contra el tiempo rectilíneo, podríamos decir. No es lo que estamos diciendo nosotros, pero fíjense lo que dice. Dice, si consideramos la descripción que hace Marx de esta sociedad, lo que encontramos es algo muy diferente de un proceso de desarrollo rectilíneo. Más bien, la trayectoria del orden burgués es curvilínea. No sigue una línea recta que avance incesantemente, ni un círculo que se expanda infinitamente, sino una acusada parábola. La sociedad burguesa conoce un ascenso, una estabilización y un descenso, ¿no? Entonces, yo digo, problematiza este consenso moderno y lo hace a partir de esta figura de la parábola que se relaciona con el modo de funcionamiento del capitalismo, que avanza a partir de crisis. La figura del avance capitalista en sus distintos estadios es el de distintas parábolas, ¿no? De ascenso, estabilización, descenso, para tener un ascenso más grande, una estabilización y un nuevo descenso, y así consecutivamente. Esta es la idea de los ciclos
ciclos largos del capitalismo, ¿no? Para pensar esto, que nos lleva a pensar la constitución del capitalismo financiero, podríamos leer a Jameson, podríamos leer a Mandel, que Mandel lo cita Jameson en el texto que vamos a ver, que es un economista, podríamos leer a Righi, ¿no? Esta idea de los ciclos largos del capitalismo. Digo, tiene este dibujo que Anderson, vía Marx en este momento, se lo pasa a la modernidad como tal. Por supuesto, es completamente lógico. Otra vez en esta idea de base y superestructura, si el capitalismo avanza a partir de crisis, a partir de estos ascensos, estabilizaciones y descensos, bueno, la modernidad indefectiblemente tiene que avanzar de la misma manera. Ahora, ahí tendríamos estos desfasajes que yo decía hace un momento. Si efectivamente el capitalismo funciona así, bueno, en un plano de la superestructura, en un momento se constituyó la idea de un avance rectilíneo, ¿no? De un avance rectilíneo. Tiene que ver con esta idea del autodesarrollo ilimitado, que aparece como una ficción finalmente, ¿no? Es la ficción moderna. Ficción que cae, por supuesto. Por eso luego hablamos de posmodernidad. Dice ahí en la página 6, y ya entrando en la idea de modernismo, que yo decía es de los conceptos, es el que a nosotros nos resulta más relevante, y yo también decía que hay cierto desfasaje temporal con respecto a estos tres conceptos. Bueno, dice el modernismo como conjunto específico de formas estéticas, ¿no? Esta es la aclaración importante, es por lo general fechado precisamente a partir del siglo XX. De hecho, es habitualmente concebido por contraste con las formas realistas y clásicas de los siglos XIX, XVIII y anteriores, ¿no? El modernismo aparece como una visión de procesos que empezaron mucho antes. Y en este conjunto específico de formas estéticas que se levantan contra el realismo y las formas clásicas del siglo XVIII y siglo XIX, bueno, las vanguardias históricas, ahí sí, específicamente, son el gran antecedente para pensar nuestro corpus contemporáneo, nuestro corpus experimental de poesía digital, de net art, de arte digital. Los procedimientos están ahí, por eso yo decía el concepto de retaguardia del que habla Perloff. Es fundamental ese concepto. Dice en la página 7, aclara y nos ubica justamente en este momento experimental europeo de las distintas vanguardias. Dice el simbolismo, el expresionismo, el futurismo, el constructivismo, el surrealismo. Hubo quizás 5 o 6 corrientes decisivas de modernismo en las primeras décadas del siglo, de las cuales prácticamente todo lo que vino después fue una derivación o mutación, ¿no? Entonces, las vanguardias del siglo XX son fundamentales en la construcción de una visión modernista y sobre todo esta última parte, cuando dice todo lo que vino después es una derivación o mutación, ¿no? Entonces tenemos ahí década del 10, del 20, del 30 las vanguardias históricas, luego tenemos en la década del 60 las neovanguardias que revisitan ese momento histórico y tenemos ahí debates desde Peter Bürger hasta Al Foster que tratan de pensar la neovanguardia, ¿no? Como un momento, dice uno, fallido y otro todo lo contrario. Las neovanguardias serían las que entendieron por primera vez a las vanguardias, pero por supuesto que se da en una ecología institucional completamente modificada, que la modificaron las vanguardias. Entonces, ¿cómo leer el mismo gesto en dos etapas diferentes cuando las vanguardias fueron justamente absorbidas por la institución del museo? Bueno, ahí hay un gran debate, pero quiero decir, para pensar en términos de línea histórica al interior específicamente de las formas estéticas, tenemos las vanguardias, las neovanguardias y yo digo el arte digital también, ¿no? Que es pensado por algún teórico un poco extemporáneamente como una vanguardia del siglo XXI. La idea de vanguardia es, así como la idea de modernismo, como la idea de posmodernismo, conceptos vaciados y viciados. Así termina un poco el texto de Anderson y yo quiero recuperar ese párrafo para abrir a Jameson y Flusser justamente, como para entrar a esos textos con más preguntas que respuestas. Ahora, de todas maneras, vamos a llegar a eso. Después tenemos, ahí en la página 7, aparece un poco desarrollado la idea de modernismo según Lukács. Nosotros no nos vamos a meter con eso, ¿no? Con determinadas discusiones al interior de pensar este momento histórico que se vuelve muy denso. Lukács es un teórico denso. Sí vamos a decir que es una tesis sociopolítica, una tesis histórica, como no podía ser de otra manera, sobre todo en la perspectiva de Lukács y sobre todo por el problema que está abordando. Él piensa el posicionamiento de la burguesía
para entender el modernismo, y es algo completamente lógico, para darle esta densidad sociopolítica, histórica y salir de esa abstracción de la técnica, de esa abstracción de la técnica y de la tecnología que Anderson critica y que nosotros vamos un poquito a recoger porque es el aspecto que más vamos a pensar, ¿no? Pero sí lo señalo justamente porque nosotros, al tiempo que vamos a pensar el aspecto tecnológico de estos procesos, es interesante, y ahí tenemos toda la escuela de Frankfurt, tenemos a Adorno, tenemos a Benjamin, que nos van a estar nos van a estar reponiendo todo el tiempo los procesos que subyacen a ese avance tecnológico, ¿no? Básicamente es la constitución del capitalismo, no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Poesía y capitalismo en Benjamin, la industria cultural en Adorno. Bueno, y en la página 8 ya tenemos algunos planteamientos sobre el modernismo según Anderson, ¿no? Es como la separación que tiene con respecto a toda esa primera parte que yo le decía funcionaba como una reseña teórica crítica del texto de Berman, ¿no? Entonces él habla de un campo cultural de fuerzas triangulado por 3 coordenadas, ¿no? Dice el academicismo, las tecnologías y la revolución social, ¿no? Él plantea estos términos abarcadores y yo lo que les decía, un poco para que Anderson venga a criticarnos nuestro propio posicionamiento, vamos a hacer hincapié sobre todo en el segundo aspecto. Vamos a pensar sobre todo en lo que tenga para decir con respecto a las tecnologías. Entonces vamos directamente a la segunda coordenada que él usa para pensar el modernismo, ¿no? Dice... La segunda coordenada, ¿no? Dice, la aparición todavía incipiente y por tanto esencialmente novedosa dentro de esas sociedades de las tecnologías o invenciones claves de la segunda revolución industrial. El teléfono, la radio, el automóvil, la aviación, bueno, básicamente tecnologías mediáticas, ¿no? Son tecnologías mediáticas y que es el aspecto que fascina a las distintas vanguardias, ¿no? El avance tecnológico es... en gran medida el avance de nuevas posibilidades de vida, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que pensar nosotros es el impacto de la tecnología en la expresión estética, tanto en este momento de experimentación de las vanguardias como en el contexto presente. Digo, ahí hay un punto neurálgico para desplegar nuestra perspectiva de análisis, básicamente, ¿no? Entonces, dice acá Anderson y vuelve a advertirnos de los peligros de la abstracción de la técnica para pensar un cuerpo del siglo XXI, ¿no? Lo podemos usar en esos términos. Él dice, para un tipo diferente de sensibilidad modernista, las energías y los atractivos de una nueva era de la máquina eran un poderoso estímulo a la imaginación, ¿no? Reflejado de forma bastante patente en el cubismo parisino, el futurismo italiano, el constructivismo ruso, ¿no? Es decir, desde los fascismos italianos hasta la revolución soviética rusa. Por eso él luego va a hablar de esta celebración ambidiestra, ¿no? Tanto de la derecha a la izquierda, de Marinetti a Mayakovsky, todos pensando en términos de las posibilidades de las nuevas tecnologías, ¿no? Dice, la condición de este interés, sin embargo, y acá está el paraguas que hay que abrir, era la abstracción de las técnicas y artefactos con respecto a las relaciones sociales de producción que los generaban. Entonces yo digo y aprovecho este momento que nos propone Anderson, es decir, vamos a pensar la tecnología, es el gran concepto del programa. Bueno, la idea siempre está reponiendo justamente esto que él lo enuncia en estos términos, las relaciones sociales de producción, que será más fácil o más difícil. Yo creo que en el contexto presente esto significa pensar el modo de funcionamiento del capitalismo financiero, ¿no? Momento donde aquella idea de base superestructura eclosiona ya completamente porque al interior de los procesos económicos empieza a haber un desajuste entre las formas de producir valor y los bienes materiales que circulan en el mercado, los bienes de intercambio, ¿no? Ahí hay un desfasaje con respecto al momento de la... al momento de la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Que es donde se están pensando estos procesos. Bueno, y finalmente yo ahora voy a pasar a algunas cosas que están ahí, que ustedes las leen, no me voy a tener demasiado. Pienso un poco ahí Alemania, Inglaterra, como los momentos justamente de la revolución industrial, un momento fuerte. Piensa a partir de 1945 la emergencia del Fordismo, el consumo de masas. Digo, conceptos importantes para pensar la modernidad, pero sobre todo este capitalismo industrial, esto que yo les decía. Y ya aparece en el texto de Anderson
este análisis que es un poco incipiente, por eso nos vamos a ir con Jameson, nos vamos a ir con Flusser, el pasaje de un capitalismo industrial a un capitalismo postindustrial, lo que yo pensaba en un término como capitalismo financiero, ¿no? Digo para no perder de vista y para que Anderson no se enoje demasiado, para no hacer abstracción total de la técnica y la tecnología, ¿no? De hecho, acá aparece la idea del posmodernismo como falta de profundidad, ¿no? Aparecen algunas ideas insinuadas, casi más que plenamente desarrolladas. La idea esta del posmodernismo como pura superficie de Jameson. Entonces lo vamos a ver directamente en el artículo de Jameson. Después, los límites del autodesarrollo, empieza a pensar lo que yo definía como la caída de los grandes relatos, lo que va a dar inicio a este otro proceso histórico, que lo vamos a ubicar en la posmodernidad, este proceso subjetivo de autodesarrollo ilimitado, de repente empieza a tener fisuras, ¿no? De todo tipo, eso nos podríamos poner a pensar y llevaría un seminario entero. Pero hacemos sí el final con este párrafo que yo les decía para entrar a los textos sobre posmodernidad con más preguntas que respuestas con respecto no solo al concepto de posmodernidad, sino al de modernidad y modernismo, ya de origen, como conceptos, yo les decía, tienen al interior de su enunciación determinadas paradojas y tensiones y contradicciones, ¿no? Por eso yo los llevaba a leer La metrópoli y la vida mental, donde esas tensiones aparecen desplegadas de manera magistral, ¿no? De George Simmel. Lo repito por si a alguien le interesa, es un texto corto que vale la pena ser leído. Lo podría incorporar como bibliografía complementaria. Yo no los quiero atosigar de textos, me interesa que charlemos sobre un corpus acotado y que lleguen a leerlos y que no sea una carrera contra el tiempo, sino que podamos enfocar, para hacer un trabajo de las características que está planteado en el parcial, no se necesitan 20 textos. Con 5 textos yo creo que funciona bien. Entonces dice Anderson, fíjense, dice, no hay ningún otro concepto estético tan vacío o tan viciado como el del modernismo, porque de eso venía hablando. Dice, la futilidad del término y de su correspondiente ideología puede verse con toda claridad en los actuales intentos de aferrarse a los restos de su naufragio y sin embargo nadar con la marca más lejos aún de él mediante la acuñación del término postmodernismo, un vacío que esconde otro vacío, que esconde otro vacío, en una regresión serial de cronología autocongratulatoria. Es decir, por eso esto a mí me parece importante, porque no podríamos entrar a estos problemas sin decir esto que dice Anderson. Estamos nadando en un marco teórico medio fangoso, ¿no? No es sencillo de agarrar estos conceptos, sobre todo a la luz de los procesos que se van sucediendo. Ahora, de todas maneras, y dicho esto, me parece que estos despliegues intelectuales y teóricos de Anderson, el diálogo con Jameson va a hablar con Mandel, que yo les decía, Flusser hablando con todos ellos, la Escuela de Frankfurt como un fondo, luego estos otros teóricos que sobrepasan el marxismo, toda esa marea de todas maneras, yo creo que sirve para pensar el presente. Básicamente es eso, que es, creo que la inquietud que atraviesa el programa y que tiene que ver con una dificultad. Pensar el presente supone una dificultad conceptual y metodológica importantísima. Es pensar determinadas cuestiones y procesos que se van sucediendo sin perspectiva histórica. Eso es complicado. Entonces la perspectiva histórica la ganamos sobre todo a partir de pensar el nexo y los modos de relacionarse del presente con una instancia que aparece como el germen de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo se produce a partir de la ficción de haber sido superada en algún punto, ¿no? Entonces, quiero decir, está lleno de problemas que no los vamos a solucionar, no los vamos a solucionar ni en un trabajo práctico, ni en una tesis de licenciatura, ni en una tesis doctoral,
pero entrar a los problemas efectivamente como lo que son, problemas, ¿no? Que nos van a abrir grandes interrogantes y pensarlo desde ahí. Ese es mi consejo, este es el paraguas que abre Anderson y que yo no quería dejar pasar, y es el párrafo a partir del cual vamos a entrar en la clase que viene con los textos que empiezan a pensar el posmodernismo, que van a estar todo el tiempo señalando acá, a la modernidad. Entonces también vamos a estar pensando en términos siempre de esta relación dialéctica. Clase que viene, Jameson y el posmodernismo, ¿no? Y luego lo complementamos con el texto de Flusser. Nos vemos la clase que viene.